Todavía falta, ¿verdad? Faltan 2 minutos, ya. Sí, para respirar por We're keeping me the clock, so we have 2 minutes yet. Sí, sí. As I mentioned earlier, as of about 7-8 years ago, we've had a branch in our major of language linguistics, and within that branch, there's also the idea of translation interpretation. And our next speaker she does work as a translator as part of her work, but up until she took classes here, she hadn't had any she didn't know the theories. So she decided she wanted to do something with translation interpretation. So she is going to speak to us about the challenges and problems of translating the song Bracero by Phil Ochs. Muy buenos días, mi nombre es Evelia Mesa y mi reto es retos y problemas al traducir la canción Bracero por Phil Ochs. Y antes que todo me gustaría dar las gracias a los profesores que me ayudaron tantísimo, el profesor Urioste y el profesor Arrizabalaga, y a mi familia por siempre apoyarme en todas mis metas. Y un especial agradecimiento a Stan Armstead, mi consejero de Monterey Peninsula College. A special thank you to Stan Armstead, my counselor from Monterey Peninsula College. Thank you so much for being here. Al escuchar esta presentación, tengamos en cuenta lo siguiente. Mi tema es amplio y complejo. Quiero que quede claro que el producto final no es la única manera de traducirlo. Aunque tengo muchísima experiencia interpretando para diferentes profesionales con sus variados temas, únicamente he tomado un solo curso en la traducción por escrito. Sin embargo, he aprendido muchísimo y he puesto mis conocimientos a la obra con mi capstone. Al final de mi presentación tendrán la oportunidad de escuchar mi versión de Bracero. Espero que les guste. También ha llegado a mis oídos que posiblemente no entendemos la palabra bracero o braceros. Un historiador define braceros como hombres de brazos fuertes. Las palabras o términos a los que estamos más acostumbrados a escuchar para el tipo de trabajo que ellos hicieron son trabajadores del campo o trabajadores temporales. ¿Por qué es esto importante? La canción Bracero tiene que ver con el programa de los braceros. Entre 1942, más de 4.6 millones de braceros fueron contratados, utilizando este programa de los braceros para trabajar en los campos de Estados Unidos. Este acuerdo debió de protegerlos de abusos, pero en muchos casos no sucedió así. Los rancheros tomaron ventaja de que los braceros no sabían inglés, muchos de ellos eran nuevos a la cultura y no tenían dinero para devolverse pronto a casa. Al escuchar esta presentación, esta explicación, pensemos que cuando se traduce un documento del idioma original al idioma meta, hay que ver cuál es la manera más aceptable de comunicarse, sabiendo que un lenguaje es siempre un sistema de posibilidades abiertas y flexibles. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no únicamente vamos a pensar en qué palabras vamos a utilizar al traducir, sino dónde las ubicamos para mejor entendimiento de nuestro lector. ¿Qué términos o qué preguntas investigué? Bueno, investigué quién era Phil Ochs,
la diferencia entre interpretación y traducción, un poquito de historia sobre la traducción y cuáles fueron algunos de los métodos de traducción, donde doy definiciones para las siguientes palabras y también ejemplos específicos de los versos en que los utilicé: transposición, omisión y adición, modulación y adaptación. Y cuáles fueron algunos problemas del programa de los braceros. Así que conozcamos a Phil Ochs. Cantante, escritor de canciones y activista. Odiaba la hipocresía, la pretensión y sobre todo las injusticias. Con su voz y guitarra, producía canciones sinceras en contra de las injusticias, relacionadas a las noticias del día, con el objetivo de mover a las personas a actuar, a mejorar las condiciones de ese tiempo. Phil Ochs compuso la canción Bracero. Mi proyecto, mi abstracto, el significado de mi proyecto, mediante aplicar los métodos conocidos como la transposición, omisión, amplificación, modulación y adaptación, yo propongo una traducción de la canción Bracero por Phil Ochs y una explicación de versos específicos en los que tuve que traducir y utilizar estos métodos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Bueno, como resultado de mi proyecto, mi lector tendrá un mejor entendimiento de los retos involucrados al traducir un documento, como un poema o una canción, y la importancia de comprender el contexto sociocultural en el cual se escribió. Así que empecemos a definir algunos de los términos. Traducción. La traducción es la palabra escrita. Quiere decir expresar un lenguaje, expresar en un lenguaje lo que está escrito en otro. En otras palabras, quiere decir convertir un documento que ha sido escrito en el idioma original al idioma meta. Interpretación es definida como la palabra hablada. Y dentro de la interpretación existen dos modos. Uno de ellos es el modo consecutivo y otro es el modo simultáneo. En el modo consecutivo, el intérprete espera hasta que termine el orador de hablar y entonces rinde la interpretación. En el modo simultáneo, el intérprete está interpretando únicamente unos segundos después del orador. En el modo simultáneo casi siempre se utiliza equipo porque el grupo puede variar entre una persona, 100 personas o miles de personas. Poquito de historia. En realidad, la traducción ha sido una vocación casi desde el comienzo de la creación humana. Según la Biblia, la construcción de la Torre de Babel fue interrumpida por Dios, que removió el idioma común de la humanidad para ese tiempo e introdujo otros idiomas. Pues, ¿qué pasó? Los que sabían un idioma se fueron a vivir a otro lugar y los que sabían otro idioma se fueron a vivir a otro lugar. La humanidad se esparció. Pasó el tiempo y las personas necesitaron intérpretes y traductores por diferentes motivos, como el intercambio, el negocio, la religión y así por el estilo. Ahora les voy a leer un poquito de la canción de Bracero para que tengan en mente el vocabulario con el que tuve que trabajar. I'll just read a little bit of Bracero by Phil Ochs, just so you have an idea of the vocabulary I had to work with. Wade into the river, through the rippling shallow water, still across the thirsty border, Bracero. Come bring your hungry bodies to the golden fields of plenty, from a pestle to a penny, Bracero. Oh, welcome to California, where the friendly farmers will take care of you. Come labor for your mother, for your father and your brother, for your sisters and your lover, Bracero. Come pick the fruit of yellow, break the flowers from the berries. Purple grapes will fill your bellies, Bracero. Now I go on to explaining the methods. Ahora paso a explicar los métodos. Los estudios de traducción en los años 50 del siglo XX desarrollaron teorías que trataban de explicar los procedimientos o métodos que emplea el traductor cuando no es posible hallar una versión literal. Y encontraron que transposición es el método básico que procura una diferente estructura en el verso o frase para dar un equivalente del significado. Modulación intenta encontrar una expresión idiomática en el idioma meta. Adaptación procura una diferente expresión en el idioma meta sin cambiar el significado de lo que el autor quiso decir.
Así que comencemos con cosas básicas. Hay un verso que se pronuncia mucho en la canción y dice, "Oh, welcome to California." ¿Cómo lo he traducido? Facilísimo, ¿verdad? "Oh, bienvenidos a California." Pero todos los versos no son así de fáciles en la canción. Veamos el otro. "Wade into the river through the rippling shallow water." En este verso estamos obligados a utilizar la transposición. ¿Cómo lo he traducido? Atravesando el río entre aguas mansas y poco profundas. Aquí cambiamos la estructura y, como mencioné anteriormente, procuramos un equivalente del significado sin cambiar lo que el autor quería decir. El método de adición. Ejemplo, "From a peso to a penny." Pudiera haberlo traducido de un peso a un centavo, pero si aisláramos este verso de la canción, ¿se pudiera defender por sí solo? Pensé que no, pero si le agregamos una palabra en dos lugares en el verso, se entiende mejor. Notemos, el ganar, de ganar un peso a ganar un centavo. El resultado de usar la teoría de amplificación permite mejor entendimiento y no hemos cambiado el significado de lo que el autor quería decir. Modulación. ¿Cuál es el ejemplo? "Come labor for your mother, for your father, your brother, for your sisters and your lover." ¿Cómo lo he traducido? Vengan, trabajen, háganlo por ayudar a su madre, a su padre, a sus hermanas y a su amada. Si intentáramos traducir este verso literalmente, se escucharía como que el autor quería que los braceros trabajaran para sus parientes con negocios ya establecidos aquí en Estados Unidos, y nosotros sabemos que ese no fue el caso. De modo que aquí procuramos una expresión idiomática en el idioma meta para mejor entendimiento del lector. Adaptación. ¿Cuál es el ejemplo? "Sleep in shacks that could be cages." Lo he traducido, dormirán en jacales que se convertirán en jaulas abarrotadas. Recordemos que la adaptación procura una manera de expresar el mismo pensamiento al idioma meta sin cambiar el significado profundo que el autor quería comunicar. Jacales describe las condiciones precarias en las que tuvieron que vivir los braceros, y jaulas abarrotadas describe lo apretados que iban a vivir debido a que compartirían su dormitorio con muchos. De modo que diferente forma de expresar el mismo pensamiento sin cambiar el significado. Hubo varias injusticias en el programa Braceros. Una de ellas fue el que a los braceros se les fumigara con el DDT. ¿Y cuáles son los resultados de haber sido fumigados con el DDT o tener contacto con tal pesticida? Hay problemas con el cáncer del hígado, el sistema nervioso, el sistema reproductivo, y toma 15 años para que se desintegre de nuestro entorno. Se hizo ilegal en 1972. Algo interesante sobre esta imagen es que la persona que lo está sprayando está cubierto. La segunda injusticia sobresaliente fue el azadón corto, únicamente 24 pulgadas de largo. Obligaba al trabajador a trabajar doblado y en cuclillas de 10 a 12 horas bajo el sol. El azadón, el modelo azadón, también llamado el cortito, está en el Museo Nacional de Historia Americana. Hay una cita del libro que he estado estudiando durante el semestre que dice: "El pensador purista dirá que la traducción perfecta es imposible, pero no deja de ser una importante actividad humana que debe intentarse. Aunque el resultado sea solo una aproximación, es mejor eso que resignarse a no haber intentado nunca la transferencia de la idea del idioma original al idioma meta." Ahora voy a leerles la versión de Bracero. Espero que les guste. Dice así: "Atravesando el río entre aguas calmadas y poco profundas. Ábranse el paso al otro lado de la frontera, Bracero.
Vengan, traigan sus cuerpos hambrientos a los campos dorados y abundantes. De ganar un peso a ganar un centavo, bracero. Oh, bienvenidos a California, donde los amables rancheros cuidarán de ustedes. Vengan, trabajen, háganlo por su madre, por su padre y sus hermanos o por su amada, bracero. Vengan a escuchar, vengan a cosechar la fruta madura y rompan las flores de las frambuesas. Llenen el estómago con uvas moradas, bracero. Oh, bienvenidos a California, donde los amables rancheros cuidarán de ustedes, y el sol los quemará mientras el polvo los dejará el cuerpo sediento. Entonces los huesos suplicarán descanso, bracero. Bajo el ala ancha del sombrero, dejen caer el sudor sobre la tierra. Su juventud puede echarse a perder, como la fruta, bracero. Oh, bienvenidos a California, donde los amables rancheros cuidarán de ustedes. Cuando la noche cansados los abrace, dormirán en jacales abarrotados. Los rancheros se cobrarán de su sueldo, bracero. Vengan, canten sobre su porvenir con el tinteo del dólar. Y no traigan su ropa almidonada, braceros. Oh, bienvenidos a California, donde los amables rancheros cuidarán de ustedes. Los hombres de aquí son holgazanes y dan demasiados problemas. Además, tendríamos que pagarles doble, bracero. Pero si sienten que se están debilitando, si sienten que el ritmo los está matando, recuerden que hay otros que están dispuestos, bracero. Oh, bienvenidos a California, donde los amables rancheros cuidarán de ustedes. Así que, en conclusión, aprendí que uno necesita traducir el documento más de 2 o 3 veces para mejor resultado. Y aprendí que los métodos de traducción son muy útiles porque nos permite también darle un mejor resultado a nuestro proyecto. Y también aprendí algo sobre mí, ¿verdad? Que yo me aferro mucho a nada más usar la transposición, pero los otros procedimientos nos dan más libertad al traducir. So, in conclusion, I have learned that one needs to translate. Or translate the same document 1 or 2 times. If you can do it more times, you have a better result. And that the methods of translation help you and give you liberties to have a better result with your document. Thank you very much. Questions? Preguntas? As one who delves into translation a lot in your regular job, did you find it different translating a poem or creative document as opposed to just a document that might be something, a letter or something that's not as creative as a poem? Lo que él me ha preguntado es que si encontré más difícil traducir este tipo de poemas o canciones. Yes, it was very difficult to translate a literal document, literature documents like a poem or a song. Through my studies, I found out that really to translate a poem or a song, you almost have to be a songwriter or a poem writer, and I'm neither of those, but it is the hardest to translate because other stuff like medical and legal, it's just straightforward. So, sí encontré que fue bastante difícil traducir este tipo de documentos como poemas o canciones, porque a través de mis estudios me di cuenta que para traducir poemas o canciones casi uno tiene que ser compositor de canciones o de poemas. Gracias. Give us 5 or 10 minutes to get everything ready. Okay. We'll have the food in the little room right here, and you can get it and come and eat it here.